Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quinóticas, quinóticos, bienvenidas, bienvenidos a Razones Para. Es un nuevo formato informativo de Quinótico para la temporada de Premios Española, en el que no solo vamos a hablar de las películas que pasarán por aquí, sino también de los directores, las directoras, actores, actrices, el talento que se sentará en esta mesa y también de su trayectoria, de cómo ha llegado hasta aquí. Y en estas Razones Para nos acompaña Sandra Romero, que es la directora de Por donde pasa el silencio, es su ópera prima. No solo opta al Goya a la mejor dirección Nobel, sino también al Feroz, al Arrebato de ficción y a 5 premios Carmen, si no me equivoco, de Andalucía. Sí. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Bien. ¿Apabulla un poco todo esto que te he dicho o no? ¿O ya estás somatizado? Bueno, no, la verdad es que al final esto no te lo puedes imaginar, ¿no? Y cuando ves que la película está en estos premios, bueno, me pongo muy contenta, ¿no? Porque al final es visibilidad para la peli, para nosotros. Así que bueno, ya solo de estar pues súper contenta y con ganas de disfrutar también de estos eventos, ¿no? Que son bonitos, que reúnen a mucha gente del cine, sí. Vamos a revelar un pequeño secreto de entre telones y es que el día que grabamos esta entrevista, por la noche, es el encuentro de nominados y nominadas de los Goya. Y se lo recordaba a Sandra que no lo tenía muy claro si era hoy, Sí, mañana. sí, era hoy. ¿Cómo es la locura de la temporada de premios? De que tú ya promocionaste tu película, ya la presentaste, pero ahora estás como reactivando prensa, por ejemplo esto, ¿no? Porque llegan los premios. Pues es bastante raro, ¿no? Pero claro, desde que la ruedas hasta que la terminas, hasta que la promocionas y luego otra vez, ¿no? Es como tener la sensación de que llevas en la película, bueno, yo llevo en la película muchos años, pero estos dos últimos de una manera intensa, ¿no? Como que se generan conversaciones y es bonito porque van como evolucionando las conversaciones. No es lo mismo la primera que tienes que las últimas, ¿no? ¿Y cómo llevas la relación con la prensa? Porque también hablábamos antes de empezar de las cámaras, las fotos, toda la parte promocional, que no tiene estrictamente que ver con tu trabajo como directora, ¿no? Es un trabajo casi... Hay una parte de actriz, una parte de modelo, una parte de casi de locutora, ¿no? Sí, pues es para lo único que no me he formado, creo, en ese sentido, ¿no? La verdad es que me siento cómoda en las conversaciones, intentando olvidar las cámaras siempre, porque además soy una persona como muy tímida, entonces pero soy tímida no en el tú a tú, soy más tímida con, bueno, pues con mucha gente, ¿no? Timidez social, quizá. Sí, o con una cámara sobre todo, o sea, a mí me cuesta muchísimo estar delante de una cámara, ¿no? Y sí que es cierto que poco a poco te vas como olvidando también y al final es parte del trabajo. Es una parte para la que no nos forman, pero es parte del trabajo porque al final el cine tiene toda esta parte de promoción que es fundamental y la prensa es fundamental para que la gente vea las películas. Entonces sí que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Ahí estamos. Bueno, hablabas de tu formación y quería dar un poco marcha atrás en tu vida, tan marcha atrás como hasta el momento en el que naciste. Ya sabes que hay gente que nace en los sitios por casualidad. Ujú. Quiero decir que su madre pasaba por un sitio y nació allí. Sí, sí. Tú naciste en Écija en el 93. Tú naciste allí porque tu familia era de allí, estaba allí y trabajaba allí. O sea, eres de Écija de toda la vida. Yo soy en realidad de un lugar entre Écija y Osuna, ¿Qué se llama? que se llama La Alcuza porque es un campo en el que mi padre trabajaba, sí. Y aunque no nazco allí, evidentemente, Claro. vivo los primeros 12 años y siempre yendo a Écija, pues al colegio y tal. Pero sí, hay una parte de mí que cuando piensa de dónde soy siempre me acuerdo o sea, siempre tiendo a imaginarme esa tierra que está en medio de dos pueblos al final. Pero sí, evidentemente, o sea, yo estudio en Écija, mi familia es de Écija, aunque mi otra familia es de Venezuela, son inmigrantes. Ah, Así tienes que, parte de Venezuela. sí, sí, Madre Canarias, mía. Venezuela. Y sí, por un cúmulo de casualidades, mis padres se conocen en un pueblo de Andalucía, Écija, y sí, sí. Mm. ¿Y cómo era, por ejemplo, esa niña que pasaba los veranos en la Alcuza? O sea, ¿qué había en esa niña de intereses, de preocupaciones, de juegos que apuntaba maneras hacia lo que eres ahora? ¿Veías pelis, te gustaba inventar historias, en fin? Pues a ver, al final el único acceso a lo que es audiovisual que tenías era la televisión, en realidad.
Entonces sí que es cierto que quizá la televisión en una ciudad o en un pueblo quizás forma más parte pues, de lo cotidiano, pero allí yo recuerdo que era bonito ese contraste entre pues, de repente la MTV, que yo estaba súper enganchada cuando era pequeña. Llegaba la MTV a Alcúzar, sí, está llegaba claro, la ¿no? MTV. Muy bien. Y yo estaba súper enganchada, ¿no? y después salías y era como todo campo en medio de la nada, ¿no? Ese contraste entre algo como y muy de ciudad y luego todo el mundo rural. Sí que es cierto que yo cuando lo pienso, ¿no? Porque realmente, claro, cuando vives en zonas más rurales, y sobre todo gente de mi edad, porque quizá antes, por ejemplo, en la época de mi padre, el cine al final era un evento como, ¿no? Era casi como el evento, ¿no? Era mucho más, se venían muchas más películas, la gente iba más al cine, la gente con mi edad pues ya estaba la televisión en todas las casas y los cines que había eran los cines de centro comercial que al final traían películas muy pues americanas pero blockbusters. No era, o sea, no había mucha variedad, porque ya la televisión dominaba todo, entonces para mí el cine no llega como tal hasta que me voy a Sevilla, con 18 años. ¿Con 18? Sí. La primera vez que yo entro a ver una película que de verdad me mueve, más allá de las que pude ver alguna en televisión, es con 18 años. Pero Eso sí es que 2011, que es antes de ayer. pues eso. Hace poco. Pero la primera vez que realmente digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta película que yo no he visto en mi vida, ¿no? Que era al final una película, era una película alemana, y el otro día la encontré, porque realmente fue importante, porque fue la primera vez que vi una película que era de un tipo que pasaba una noche en Berlín sin saber a dónde iba. Y era del Festival de Sevilla, y de alguna manera realmente me movió esa película. Y sí que es cierto que creo que hay algo que conecta, ¿no? Que conecta con una, por ejemplo, conmigo, a pesar de ser una persona que crece sin cámaras, que es yo me acuerdo que siempre tenía la inquietud de contarle a mis compañeros dónde vivía yo, porque no se parecía mucho a dónde vivían ellos, ¿no? Y recuerdo, hay una anécdota que es graciosa, que hay un champú que regalaba una cámara de estas desechables. ¿En serio? Estaba obsesionada con esa cámara, compré todos los champús, el del súper, tal, y la conseguí. Y recuerdo, yo era muy pequeña, y recuerdo tener esa cámara y trataba como de fotografiar el lugar donde yo vivía. Y recuerdo encontrar la primera frustración de no saber desde dónde ponerme para contarlo lo mejor posible. Claro, desde dónde contaba yo, pensaba siempre en una fotografía, desde dónde contaba yo ese lugar para que me entendiesen, porque había algo que evidentemente yo ahora lo pienso como adulta, como niña no reflexionas tanto, pero sí que había algo de cuál es la fotografía perfecta para que mis compañeros entiendan de dónde vengo, ¿no? Qué interesante. Y lo más gracioso es que esa fotografía la tomé, la decidí, recuerdo el punto, pero como no tenía ni idea, no cargué nunca la cámara y no existe. Está en tu cabeza. Está en mi cabeza. Existe en la cabeza de Sandra Romero. Sí. Qué maravilla. Bueno, mencionabas tu formación, ¿no? ¿Cuál ha sido tu formación para llegar a ser cineasta? Y me refiero también a las decisiones que escogieras en el cole, en el instituto. O sea, fueron ciencias, letras, artes, y después, ¿cómo ha sido tu camino? Pues yo en algún momento pensé que quería ser periodista, porque... Sabia decisión, apartarte de ese camino. No, pues es una profesión muy bonita. Es bonita, pero es muy precaria, como bien sabes, porque... Bueno, la del cine... No, que hablamos mucho de la precariedad del cine porque entrevistamos muchos cineastas, pero la del periodismo no lo recomiendo. Lo sé, sí, porque además mantengo muchos amigos de periodismo, algunos después de la carrera y después de dedicarse al periodismo han estudiado incluso otra cosa, porque, bueno, porque hay una diferencia entre lo que tú te imaginas que quieres ser cuando tienes 16 años
lo que luego conoces estudiando la carrera que has elegido y luego lo que es la profesión en sí, ¿no? Cómo funciona fuera del ámbito educativo o de formación. ¿No te parece, porque ahora se habla mucho de que hay una mentalidad capitalista que lo que dice es que hay que llevar a los colegios las empresas, ¿no? Que ya vayan incluso seleccionando. Y más allá de eso, fuera de eso, ¿no? Quitándole la parte empresarial capitalista, yo echo de menos que a los chavales se les explique en qué consiste cada trabajo. Yo creo que hablamos de los trabajos de una manera un poco etérea, porque ser bombero está un poco más claro. Pero ser periodista o ser abogado no se entiende muy bien hasta que no llegas al ejercicio o a la universidad, avanzas un poco, ¿no? Completamente. Igual habría que explicar un poco más de qué va cada cosa. Sí, pues es que es cierto que este tipo de carreras, si no tienes la oportunidad de conocer un poco el día a día, pues eso de un periodista, y además es tan amplio el periodismo, depende de a lo que te dediques, ¿no? Dentro pues de un periódico, o si es un periódico o televisión, o si es radio, que realmente es muy diferente. Sí. Y sí que es cierto que nadie nos cuenta de qué van las profesiones, ¿no? Que uno elige una profesión sin saber bien de qué va, solo por una especie de intuición o por muchas veces incluso por copia, ¿no? Porque tu padre se dedica a tal o porque has conocido a alguien que te ha impresionado o porque la serie de turno va de médicos, no sé, ¿no? Tienen estas cosas o de periodistas, que también fue un boom. Sí. Se lo conté, de hecho, a Alicia Borrachero en las mesas redondas que hicimos de Quinótico. Le dije, Alicia, yo en parte soy periodista por ti, lo siento, o sea, eres corresponsable. Qué bueno. Y ella, como se lo habrán dicho 50 millones de veces, pues me sonrió muy amablemente, pero quiero decir que para mí fue importante. Entonces, pensaste en ser periodista, pero al final, ¿cómo se encauzó la cosa? Pues, claro, yo me di cuenta de que a mí me interesaba el periodismo por las historias. Y recuerdo la primera vez que realmente, o sea, cuando me di cuenta de que realmente yo quería ser cineasta, fue una mezcla entre empezar a engancharme al Festival de Sevilla. O sea, Qué importante los festivales. Sí, bueno, es que claro, para mí, imagínate, yo llego a Sevilla, veo que hay un festival de cine europeo, me meto en un cine y yo lo que veo, pues no he tenido la oportunidad de verlo en el cine de mi pueblo, que está bien como entretenimiento, ni en la tele. O sea, no, o sea, claro, esas películas luego no tienen vida en televisión. Y a través del Festival de Sevilla empiezo a ver que hay un cine que a mí me fascina por cómo se parece a la vida, por cómo plantea otras cosas, por la propia narrativa, porque son películas que empiezan y terminan de una manera en la que yo nunca he experimentado, ¿no? ese cine. Y luego hay una parte en la que sobre todo yo me centro muchísimo en la universidad, en todas esas asignaturas que van de contar una historia real, pero de alguna manera organizarla para que un lector la entienda no solo a nivel, digamos, narrativo, sino emocional, ¿no? Y recuerdo que lo primero que de alguna manera me transforma fue un trabajo que hice con un compañero, con Alberto, que ahora se dedica a otra cosa, aunque estuvo mucho tiempo en un periódico, sobre pues, cómo se estructuraba el barrio de las 3.000, famoso por las 3.000 viviendas de Sevilla, cómo se estructuraba ese barrio para aislar a personas, básicamente, ¿no? Y que estaba hecho para aislar a gente. Y cómo, de una manera, cómo observando simplemente la construcción de un barrio surgían tantas historias y cómo esas historias ayudaban mucho a entender a personas que nadie quiere entender, ¿no? Creo que eso fue un poco la relación con ese... Fue un trabajo de investigación, prácticamente, fue un trabajo de intentar contar un barrio a través de lo arquitectónico en una ciudad, ¿no? Y ahí sentí como que me interesaban mucho más las historias y me empezaba a interesar mucho el documental, la verdad, el cine documental, aunque al final decidiese estudiar ficción. Sí. ¿Pero hubo un abandono del periodismo o fue a continuación de periodismo cuando decidiste formarte en audiovisual específicamente? Pues nunca llegué a ejercer.
No me dio tiempo porque prácticamente yo pedí una beca para venirme a la Carlos, para mover, bueno, una beca que no movía el expediente, se llamaba Seneca, y te daban la oportunidad de pasar un año en una... Entonces yo, claro, yo pedí la Seneca es la Erasmus, pero dentro de España, Sí. y la pedí prácticamente para poder moverme a Madrid o a Barcelona, porque estaba entre esas dos ciudades, porque investigué un poco dónde podía estudiar cine. Si era Madrid, Barcelona o Cuba. ¿Y dónde acabaste? Acabé en Madrid. Sí. ¿Y qué tal esa formación? Pues para una persona como yo, sin la escuela habría sido imposible realmente saber cómo hacer cine. Es que claro, hay gente que nace sabiendo y que tiene una intuición tremenda, y otras que la tenemos que desarrollar en alguna parte. Y necesitamos guías, ¿no? Y para mí la escuela fue fundamental. Pero claro, esto me lleva, y enseguida vamos ya con la película, ¿no? que Sí. estamos con el corto y la película, me lleva a un tema que te preocupa mucho, que es la clase, ¿no? Y el acceso al cine según la clase de la que provengas. Sí, Evidentemente, según lo que tú explicas, no sé si tu familia es de clase baja o media baja, pero ahí está, ¿no? Como la de muchos de los que estamos aquí hoy. Y las escuelas son caras. Las escuelas son muy caras, sí. Claro, yo vengo de una familia, o sea, para mí la clase es la clase obrera. Algunas veces estás mejor, otras veces estás peor, porque al final dependes del trabajo, depende de cómo... Y sobre todo en un sector, claro, mi familia viene de la agricultura. Y la agricultura es un poco como el cine, a veces. Tiene un año bueno. Llueve bien o llueve mal, ¿no? Claro, pues sí, viene un año bueno y todo va bien, viene un año malo y como el siguiente venga malo, pues te ves en un apuro muy gordo. Porque, claro, depende de la meteorología y de la intuición. Entonces, claro, eso es bonito porque se parece en parte al cine, pero hay una parte, claro, y sobre todo, las familias son muy distintas. Por ejemplo, tú naces en Madrid, que hablábamos un poco de dónde naces por casualidad, tú naces en Madrid y bueno, ya tienes algo aquí. Es decir, ya puedes ir a una escuela y volver a casa. Si naces en un entorno más periférico en el que no hay una escuela de cine cerca, por ejemplo, en la que puedas ir, estudiar y volver a casa, todo se encarece muchísimo. Entonces, claro, a mí me sorprendió mucho que no hubiese una escuela pública de cine cuando yo busqué. Por eso me planteaba Cuba, porque Cuba era, en el año en el que yo empecé a investigar, era una opción muy viable. Lo que pasa que, claro, irte tan lejos de tu familia sin saber, o sea, siempre, además una familia un poco delicada y tal, que de repente pasa algo y estás lejísimos, ¿no? Y sí. Bueno, no sé, quizá un país que se crea que el cine, el audiovisual es una potencia económica e incluso de imagen del país en el exterior, debería articular escuelas públicas de cine, porque no solo debería ser una red de escuelas públicas de cine. Claro, yo creo que sí. O sea, yo siempre digo que es cierto que a mí nadie me ha pedido hacer cine, ¿no? Que yo he tomado riesgos por mi parte, pero que sí que creo que al final a nivel cultural enriquece un país que haya distintas voces. Y igual que yo he podido tomar mis riesgos y al final pude estudiar cine, hay mucha gente que no, por dos circunstancias que cambien en su entorno, en su familia, en su vida, pues de repente no, o sea, no puede acceder a una escuela y eso, claro, pues yo creo que empobrece, ¿no? Que haya ciertas personas que no puedan acceder a formar parte de la cultura, porque entonces se vuelve elitista, ¿no? Totalmente. Bueno, la película de la que hablamos hoy es Por donde pasa el silencio, que antes de ser largometraje fue cortometraje. Sí. Un cortometraje que ganó premio en Málaga, ¿no? La Biznaga de Plata, sí. La mejor dirección en el Festival de Málaga. ¿Fue en el de 2020? ¿Fue en ese raro de la pandemia de agosto? Sí, fue en ese 2020 en el que fuimos a Málaga en verano, con mascarillas. Primera y única vez que yo me he bañado en el Festival de Málaga, porque el agua está helada en Málaga. Lo siento, malagueños, pero es así, la vida. Está helada, sí. No está más fría que en Asturias, yo esto lo tengo comprobado, pero es que como hay más temperatura... Ya. Pues hay más contraste. Total, que ganaste en ese Festival de Málaga, ¿y cómo lo recuerdas? Pues fue una sorpresa absoluta. O sea, yo estaba
yo estaba con mi pareja de entonces en casa de sus padres y recuerdo pues eso, que me llamaron como 2 días antes y no, o sea, claro, yo no tenía ni idea de que te llamaban cuando te daban un premio, o sea, no tenía Claro. ni idea. Yo decía, bueno, pues tampoco había pensado mucho cómo se enteraba la gente, ¿no? Porque digo, le pilló allí, yo qué sé. Y me llamaron y nada, pues me puse súper contenta porque era la primera vez que un cortometraje que yo hacía pues tenía un reconocimiento, ¿no? Y fue bonito porque fue, o sea, claro, pandemia, estábamos muy cansados todos, llevábamos mucho tiempo, o sea, ese año fue un horror. Fue horrible, sí. Fue un horror. Y fue como el primer viaje que hicimos un poco, o sea, pues Antonio se apuntó, Emma también, que venía, o sea, todos nos organizamos de alguna manera para poder traspasar esas fronteras, que yo recuerdo que todavía había problemas. Con los salvoconductos, que Los aquello era horrible. salvoconductos. Y fue muy bonito porque nos reunimos todos en Málaga, hacía mucho tiempo que no nos veíamos también, yo no pude ir. La primera vez que se puso el corto fue en Medina del Campo, yo no pude ir. Y fue pues, la primera vez que volví a reunirme con todo el equipo a celebrar algo, ¿no? Entonces fue bonito por ese reencuentro y porque... Y además Málaga, que es un festival muy divertido. Es divertidísimo, sí. Pues eso, 2020, el cortometraje gana ese premio a la mejor dirección en Málaga y eso quiere decir que tenemos el tiempo de preparación de ese corto antes del 20 Sí. y luego entre el 20 y el 24, que es cuando has estrenado la película. Es decir, esta historia llevas con ella muchos años Sí. y eso entiendo que quiere decir que te obsesiona un poco, que está muy dentro de ti, ¿no? Esa historia de regreso al pueblo o a la ciudad, depende de cómo lo mires de tamaño, de regreso al origen, la historia de los 2 hermanos, que uno ha conseguido irse pero vuelve y el otro permanece. ¿Por qué esta historia es tan importante para ti? ¿Cómo llega a ti y por qué no la has soltado en 6 años? Pues pasa un poco que cuando escribes, o sea, hay algo rarísimo, yo creo que le pasa a mucha gente, ¿eh? Pero que cuando escribes algo es verdad que tienes como, o sea, estás mucho más activa con el tema o sobre lo que estás escribiendo o explorando y de repente en la vida como que se magnifica, ¿no? Y dices, qué casualidad que estoy escribiendo esto y de repente me está pasando esto, ¿no? Y me pasó un poco con la película. Yo escribo sobre el regreso a casa cuando no he regresado. Es decir, yo llevo, no sé, en ese momento cuántos años fuera de Madrid, pero no hay ni en mi cabeza una intención de regreso, aunque Antonio en el cortometraje de alguna manera el regreso es momentáneo. Lo que transita realmente es ese momento en el que se ve contra la distancia que ha creado, en ese sentido. Yo todavía, de alguna manera, estoy escribiendo sobre algo con lo que conecto, pero no me había planteado un regreso y me veo forzada a volver. Básicamente me veo forzada a volver por una parte personal, porque mi madre enferma y porque la pandemia viene poco después y me quedo a vivir pues casi un año en una casa que yo no había habitado desde hacía muchísimo. Y que es a la vez tu casa y no. Y que es a la vez tu casa y Es no. un fenómeno Sí, sí, rarísimo sí. porque a mí también me ocurrió un poco en la pandemia, ¿no? Claro. Que de repente yo justo estaba entre casas y tuve que volver a una casa familiar en la pandemia, a una casa que reconoces como tuya, Sí, sí, sí. pero que a la vez ya no lo es. Sí, sí, sí. Es muy curioso, ¿verdad? Sí, es muy curioso. Y sobre todo la gente, ¿no? O sea, cómo de repente tienes unas discusiones tremendas con alguien con quien has convivido tanto tiempo, que te dices, ¿por qué no nos hemos peleado antes y ahora de repente tenemos todos estos pollos. problemas? ¿Por qué de repente no nos estamos entendiendo, ¿no? Y no te das cuenta porque las cosas han pasado de una manera tan sutil, tus cambios, yo mis cambios no los he visto desde fuera, pero probablemente para unos padres que vuelven a convivir contigo, pues ellos te ven distinta y para mí igual, ¿no? O sea, hay algo ahí como de una distancia extraña que intentas salvar, pero a la vez... Y claro, de alguna manera, cuando yo empiezo a escribir el largometraje y pongo en el foco el personaje de Javier, también es un poco por cómo de repente yo también lidio dentro de mi familia con cómo me doy cuenta que yo he lidiado también con la enfermedad, ¿no? de otra persona.
Y pasa eso, que de alguna manera me engancha mucho esta historia porque siento que hay algo que yo misma puedo aprender en el camino o puedo intentar pensarla de una manera distinta, ¿no? Porque al final yo creo que cuando uno escribe o cuando hace películas también al final el cine, que es un arte, no sé si colectivo, ¿no? Hay gente que dice es un arte colectivo, hay gente que dice no, es un arte en equipo pero no es colectivo. Bueno, para mí hay algo de todas esas conversaciones que tienes con un productor sobre el guión, aunque estés escribiendo tú, todas esas conversaciones que tienes con los actores, hay algo que te devuelve ideas o perspectivas distintas, porque realmente un actor cuando construye su personaje está creando casi una vida con lo que trae él y con lo que tú le das. Y hay algo bonito en todo eso, que es que realmente aprendes mucho más que a lo que podías aspirar sola, ¿no? o solo escribiendo. Yo creo que las óperas primas, los guiones, sobre todo de las óperas primas, no se pueden juzgar como el resto, ¿no? Porque las óperas primas, todos los directores y directoras con los que hablamos, notamos que hay mucho menos plan que volcado de sentimientos, ¿no? O sea, las óperas primas se convierten al final casi en el manifiesto político de esto soy yo como cineasta, todos mis temas, mi universo, mis preocupaciones. Así a veces hay óperas primas que son un poco batiburrillo porque tienen muchos temas, pero es verdad que sí que se ve cómo son los y las cineastas, ¿no? Tú escribiendo este guión, ¿cómo te has descubierto como guionista? ¿Qué tipo de guionista eres? ¿Eres una guionista que vuelca y luego vuelve, que va escribiendo poco a poco y va corrigiendo? ¿Qué tipo de procesos sigues? Pues, de alguna manera, sí que es cierto que yo tiendo, claro, a mí hay algo del caos de la vida que me interesa mucho. Entonces, yo lo que intento escribiendo es no reducir las cosas, por una parte, es decir, no hacerlas menos complejas de cómo las percibo, pero por otra parte hay un punto en el que intento, digamos, enfrentarme a lo que he escrito y tratar de estar segura de que una persona que ve la película la va a sentir como yo intento transmitirla, ¿no? Y hablo de sentirla porque muchas veces, por ejemplo, en esta película, al final el camino es un camino por el que te van llevando los personajes. No es una trama casi impuesta desde fuera, ¿no? Y sí que es cierto que a mí hay algo que me gusta y que cuando escribo no me puedo separar un poco de mi formación como directora, que es en ese caos que es la vida y que intento trasladar a un papel, donde poner el primer plano, ¿no? Mientras todo pasa, que miro. Y de nuevo la mirada, ¿no? Vuelves a la cámara aquella de fotos. Claro, pues un poco sí. Y intento poner el foco sin dejar de lado todo ese caos que pasa mientras alguien mira un gesto, una conversación, un problema, un abrazo. Sí. ¿Y eso que describes para el guión luego lo trasladas a la dirección, al set? Es decir, tú llegas al set de rodaje o has llegado en este largo con todo súper planificado, con todo súper pensado, por mucho que luego dejes lugar para la improvisación, ¿no? Que a lo mejor puede existir, que no lo sé, tú me dirás, pero ¿haces storyboard, sabes perfectamente qué plano quieres, cómo lo quieres, o vas descubriendo? No, yo planifico mucho. Eso no quiere decir que luego cambie porque me esté dando cuenta de que lo que planifiqué no está funcionando. Sí que es cierto que con el tiempo de rodaje que tenemos es muy complicado. ¿Cuántas semanas tuviste? Son 6 semanas, que no es poco, pero no es mucho. Es decir, es lo que se ha establecido que bueno, son unas semanas que es bastante común escuchar he rodado 6 semanas, 5 semanas, pero que realmente no es mucho tiempo, porque, claro, lo escrito prácticamente tiene que ir como un tiro para entrar dentro de un plan de rodaje en ese sentido. Yo sí que planifico todo, planifico mucho, sí que me llevo plan A, plan B, porque puedo tener dudas de cómo va a funcionar cuando hay escenas que yo, por ejemplo, durante los ensayos también rodaba y colocaba la cámara en sitios distintos.
tuve la oportunidad de hacer parte de la pre en la propia localización. Nos organizamos para poder planificar mientras ensayaba. Sí que es cierto que eso no quiere decir que cuando yo llego al set y pongo en práctica lo que en mi cabeza funcionaba, intento ser lo más honesta posible conmigo misma, y si tengo que cambiar absolutamente todo porque no está funcionando, lo cambio, porque de la cabeza a la realidad, o sea, el cine es todo el rato planificar para enfrentarte luego a la vida, ¿no? Que es decir, es que es imposible. La vida es un poco así en general. Claro. Planificas y luego la vida. Sí, es imposible abstraerte completamente del presente, que es rodar. Es decir, vale, esto está pasando y esto es lo que hay. Tú has escrito esto, lo estás poniendo en pie, los actores están diciendo su texto, todo el mundo está listo, la cámara está donde tú la pusiste en el papel, pero ¿esto está funcionando o no? Yo creo que esa es la pregunta más difícil que hay de responder cuando estás rodando. Y por ejemplo, en mi caso, yo tiro de la intuición, de realmente si estoy viendo algo que no me estoy creyendo, que no está funcionando, que la cámara de repente me resulta muy evidente y eso siento que puede separarla, o que puede hacer que la escena se separe de la vida y que la gente perciba mucho que estoy yo ahí con la cámara, ¿no? Moviéndome y buscando. Uniendo los puntos. Uniendo los puntos, ¿no? Intento, bueno, en esta película había una intención de que la cámara fuese uno más, de ser en parte invisible en ese sentido, a pesar de estar tan presente, ¿no? Pues todas esas cosas te tienes que dar cuenta en los 10, 15, 20 minutos, media hora que tienes para empezar a rodar, ¿no? Claro, eso es lo más difícil. ¿Y cómo porque ahora hay directoras más veteranas que tú, que están rodando películas y que hablan mucho de feminizar, o que se han feminizado los sets de rodaje, en el sentido de menos gritos, menos autoridad impuesta, algo más de deliberación, si es que eso es femenino o no, que yo tampoco quiero entrar, ¿no? Cada uno lo entiende de una manera. ¿Cómo fue tu rodaje? Pues mi rodaje, la verdad es que yo tuve un equipo increíble, o sea, un equipo estupendo. Yo creo que es importante que en los rodajes haya un buen ambiente, porque trabajar en un mal ambiente, con lo duro que es ya pues un rodaje de repente en medio del campo, todas esas horas. Mi rodaje fue muy tranquilo porque toda la gente estaba muy implicada con la película y entre nosotros. Y claro, yo creo que es imposible no pensar que ese rodaje fue así porque el equipo que montamos entre la productora y yo fue un equipo que funcionó muy bien. Es que la gente era estupenda, la verdad. De tu película se ha dicho mucho que Antonio Araque era el único actor profesional. Bueno, hay más, hay más. Bueno, me refiero del núcleo central. Del núcleo central, sí. Del núcleo central. No, quería decirlo porque quería sacar el debate porque se habla mucho de si hay que trabajar con actores no profesionales, hay quien los llama naturales. Sí. Pero yo creo que no se habla o se olvida que los actores que no son profesionales también tienen, por tu parte y por la suya, un trabajo. Bueno, detrás. Sí, tremendo. Sí. Que no porque no se ajuste a las reglas de la actuación o de las escuelas de interpretación, no hay un trabajo y no se trabajan los personajes, ¿no? No, completamente. Además es un trabajo muy parecido. Realmente yo me voy muchísimo tiempo antes a formar y a formarme a mí, porque al final dirigir también es tener un lenguaje común. Es decir, realmente yo siento, no sé, con el tiempo que llevo, ¿no? Hay gente que lleva muchísimo más que yo y habrá descubierto otras cosas. Yo por ahora la sensación que tengo es de que al final, para poder dirigir a alguien, por ejemplo, lo tengo que conocer y tengo que saber cómo trabaja, ya sea una persona que se ha formado o una persona que no. Es decir, cómo entra y sale, qué le sirve a esta persona para entrar y salir de una escena, para colocarse en una emoción, que se le da, ¿no? Que se le da bien, cuáles son sus puntos más flojos, y todo eso lo trabajamos con los actores,
no profesionales, que eran Javier y María, con Antonio siempre presente dentro de las escenas, y realmente ellos tuvieron un proceso de formación que evidentemente no es de años, como Antonio, y no es tan reglado, pero sí que es un proceso de formación en el que ellos entregaron allí pues una parte muy grande de su tiempo, ¿no? Y sí que es cierto que en mi caso, claro, para mí era muy importante que ellos tres fuesen hermanos, y yo ya había trabajado con Javier en otros cortometrajes y con María. Entonces, en ese proceso en el que yo trabajo con ellos en escenas mucho más cortas, mucho más contenidas, en los cortometrajes, yo sí que siento que ellos tienen una sensibilidad que a mí me interesa, y que, bueno, pues ha sido así, que la encontré en ellos, y yo sentía que ellos podían hacer esta película, y ¿por qué no? Creo que de las veces que hemos hablado, no te he preguntado nunca por el título. Vale. ¿Por dónde pasa el silencio? Pues claro, en el cortometraje era evidente, porque la procesión que atraviesan los dos personajes, los protas, es la procesión del silencio. Y de alguna manera dialogaba también con cómo esta expareja que se reencuentra, ha pasado por ese silencio tan grande hasta que vuelven a hablarse, ¿no? Y cómo ese silencio ha establecido una cierta incomunicación. Cuando vamos a hacer la película, el silencio cambia a la sangre, que es la procesión de la peli, porque siento que dialoga mejor con la familia, que es además una procesión un poco más intensa, pero en un sentido más lúdico, muy familiar, muy tal. Y decido mantenerle, después de pensarlo mucho, en si la película debería seguir llamándose así, decido mantenerle el título porque toda esa otra parte, que para mí era lo importante de por dónde pasaba el silencio, era justo esa incomunicación en la familia, y sobre todo todo ese tiempo que hay entre que Antonio se va y cuando empieza la película, que es cuando, bueno, más que regresar, caemos en ese salón en el que su perro, pues no, uno de sus perros, de los perros de la familia, no le reconoce, ¿no? Y me parecía bonito mantenerlo porque la procesión en este caso no era algo tan importante para definir el título, sino todo ese toda esa elipsis entre esas grietas que se abren al pasado durante la película y el presente radical de ella, ¿no? Has mencionado la incomunicación, es el tema central de la película, ¿no? Quiero decir que está lo queer, está el regreso, como tú decías, están las drogas, pero es la incomunicación, ¿no? Dirías. Sí que... Perdóname, me he entretenido con esto. No, porque le hacía a nuestro compañero Iñaki una señal para que el pelo no le pisara el micrófono. Perdóname, David. No pasa nada. Digo que los temas de la película, tú mencionabas mucho la incomunicación, y que todos los demás que hay, pues lo queer, las drogas, el regreso de la familia, tal, están girando en torno a eso, ¿no? Están por debajo de eso. Sí, es que la incomunicación es un poco lo que atraviesa la película en casi todas las tramas de los personajes, ¿no? En casi todas las tramas, más que las relaciones de los personajes. No solo la de Antonio y los hermanos, sino la de Antonio y Emma, pues este personaje con el que él se reencuentra también, ¿no? Como ese silencio que viene después del sexo, habla mucho de ellos dos. Total. Y de alguna manera siento que todo lo que atraviesa la película tiene que ver con el silencio, que para mí es la incomunicación, ¿no? Bueno, la película llegó en noviembre a las salas. No sé si queda en algún cine todavía. ¿Tienes noticia o ha pasado ya por todos? Pues no, ya no está en cines, va a Filmin ahora, si no me equivoco, el 7 de febrero. Bueno, muy bien, pues en Filmin se podrá ver. ¿Qué tal la experiencia de que tu película se vea en cines? Pues ha sido muy bonita, o sea, yo, claro, ahora que acompañamos a las películas mucho en los cines, ¿no? Carromato de coloquios. Sí, sí, sí. Que bueno, que yo es al final la época que he conocido, ¿no? En la que los directores van. Claro, a mí me daba mucho miedo porque más allá de la primera vez, que siempre las primeras veces dan nervios, ¿no? Sí. Pues claro,
ir todo el tiempo acompañando la película con diferentes públicos de un pueblo, de una ciudad, de aquí, de allá, pues siempre es como, ¿qué pensarán? ¿Les gustará? ¿Conectarán? ¿No conectarán? Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. ¿Hay corrientes comunes entre los públicos de diferentes sitios? ¿Hay corrientes de fondo? Sí, yo creo que de alguna manera lo que yo he sentido es que, y era algo que quizá no me esperaba, ¿no? Que eso me lo ha enseñado el público, que es cómo diferentes personas, dependiendo de las vivencias que tengan o de su rol dentro de una familia, conectan mucho con un personaje y con el otro de alguna manera encuentran casi a un antagonista, pero en otra persona pues de repente el personaje antagonista para la otra es justo la persona con la que más conectan y la única persona que entienden de la familia. Y eso ha sido muy bonito porque a mí una cosa que me importaba mucho era de alguna manera no hacer una película de buenos y malos, a pesar de la complejidad de algunos de los personajes que son intensos. Entonces como que me sorprendió y me agradó que la gente conectase con distintos personajes y no solo siempre con el mismo, ¿no? Y cómo veían la película a través de uno o cómo la veían a través de otro. Te quiero preguntar ahora por tus próximos proyectos también, pero no quiero que acabe esta conversación sin hablar de los Años Nuevos. Sí. Que ha sido también tu año con los Años Nuevos, has dirigido 3 capítulos de la serie, si no recuerdo mal, del 2 al 4. Sí, eso es. 2, 3, 4. Tengo que decir, y esto no es peloteo, que uno de los capítulos de Sandra incluye mi escena favorita de la película, que es la cena. Ah, qué guay, qué bien. Me parece que ahí tú puedes empezar a dirigir sainetes en el Teatro Marquina, porque la cosa de la familia la tienes muy afinada. Bueno, venía con experiencia. Es verdad. Sí, sí. Entonces te quería preguntar, porque tú conocías antes a Sara Cano y Paula Fabra, Sí, que son sí, dos sí. de las showrunners de Sí. la serie. Pero claro, está como muy marcada por Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Sí. La serie, tanto como director como showrunner, ¿no? ¿Cómo llegas a los Años Nuevos? Es una pregunta. Y la segunda es, ¿en qué conecta tu universo de preocupaciones y tu cine con el de Rui? Pues yo llego a los Años Nuevos justo porque yo con Paula y con Sara coincido en las residencias de la Academia de Cine, que igual que una escuela te ayuda a conectar, ¿no? Con compañeros con los que sientes que te interesa el mismo tipo de cine o quieres hacer las mismas cosas, pues en la residencia fue un poco así también. Conozco a Paula y a Sara, ya me hablaban del proyecto, porque al final cuando pasas mucho tiempo con personas terminas hablando de ¿y cómo vas? Y tal, pues, y a mí ya me encantaba. Me encantaba lo que me contaban. No nos planteábamos en ese momento absolutamente nada, ¿no? Entonces cuando yo coincide que la serie se empieza, o sea, de alguna manera, cuando ponen ya las fechas, coincide que yo estoy ya mucho antes haciendo la película. Entonces en ese tiempo, creo que fue Paula y Sara, me dicen, oye, le hemos hablado a Rodrigo de ti, a Rui, y bueno, quiere conocerte porque está buscando pues, qué directores pueden ser de alguna manera pues, los que lo acompañen en la serie. Y pues empezamos a hablar, me manda los guiones, me encantan. Y nada, yo la verdad es que no me lo esperaba, porque digo, bueno, está viendo a gente, le agradezco que nos conozcamos y tal. Y yo vengo a Madrid al final, porque él la verdad es que todo el rato fue como, no, voy a Córdoba, porque yo estaba rodando. Y al final coincide que el último fin de semana de rodaje, digo, mira, puedo ir a Madrid, nos tomamos un café, y vengo, nos tomamos un café, y la verdad es que la conversación fue muy fluida. A mí lo que me contaba me encantaba. Hablamos de cine, hablamos de cómo bueno, un poco de al final tú cuando, o sea, supongo que desde su cabeza cuando estás buscando a alguien para hacer una serie tienes que también ver qué le interesa o qué mirada tiene la persona que tienes enfrente, ¿no? Y él, la verdad es que al siguiente día o a los 2 días me dijo que sí,
flipé un poco. Pero fue digo, un salto de fe, quiero fue un decir, salto de que fe, tu talento por eso- ha quedado demostrado, pero que Bueno, no fue un habías salto hecho de... No, él no ningún largo. vio, él solo vio los cortometrajes, no vio la película, porque claro, me dijo la película tal, y digo, es que, claro, a mí me da un miedo tremendo, porque digo, no hay ni un montaje, Claro. o sea, y él, pues fue un salto de fe completamente, y su intuición, Bueno, y yo qué sé, y esa conversación en la que nos llevamos bastante bien, y así fue como entró a los años nuevos. pues el 25 de enero veremos qué suerte tiene la película en los premios Feroz. Vamos a ir acabando ya por donde hemos empezado, que es por los Goya. ¿Cómo ves a los otros nominados y nominadas a Mejor Dirección Nobel? Me he apuntado aquí los nombres de repente, no me he acordado de memoria, ¿no? Martín Calero, Macipe, Sí. Miguel Faust y Paz Vega. ¿Te gusta lo que han hecho? ¿Lo has visto? ¿Tienes una quiniela? No sé. Pues sí, hombre, son trabajos estupendos y para mí genial porque al final estás compitiendo con gente que ha hecho películas muy bonitas. Sí. ¿Las has visto? ¿Te gusta alguna Las particularmente? las he visto. Pues es que, a ver, me da cosa elegir a uno y a otro. Bueno, Pues no te voy a obligar, lo que tú quieras. Si quieres ser salomónica, puedes. pero sí que creo que lo que tienen en común es que son películas hechas con mucho amor, de verdad. O sea, siento al final, claro, y Paz Vega, que ha retratado también a Andalucía, ¿no? Que además o sea, me interesa mucho esa mirada también y ella como actriz, ¿no? O sea, todas tienen algo que me parece que nacen desde dentro, ¿no? Y eso es bonito siempre, sí. En los Carmen estáis en Mejor Interpretación Femenina Revelación para María Araque, Sí. Mejor Masculina Revelación para Antonio y Javier Araque, Dirección Nobel y Guión Adaptado. Y en los Goya, que tenéis esta nominación a Dirección Nobel, si hubieras podido decir, me hubiera gustado tener también estas, ¿cuáles de los Sí. Goya podrías haber querido tener? Pues a mí me habría encantado Antonio como actor revelación, sí, porque creo que Antonio tiene una sensibilidad muy bonita, es muy buen actor y claro, al final es mi amigo y sé todo el trabajo que hay detrás de su formación, de venir a Madrid. Yo vine a Madrid por él, porque realmente cuando tienes que dar el salto de, pues eso, de irte... Yo elegí Madrid finalmente porque ya Antonio ya estaba aquí. Y me dijo, venga amiga, no es tan difícil, nos buscamos la vida, no pasa nada, así... En ese momento Madrid no era tan caro. O sea, en ese momento Madrid no era tan caro. Y gracias a él, pues la primera vez que llego, ya me mete dentro del teatro, de la Escuela Cristina Rota, empiezo a conocer actores, jóvenes que me, no sé, que me llenan realmente. Y tengo amigos todavía que seguimos compartiendo el camino. Y claro, pues para mí me habría hecho muchísima ilusión, sí, pero es complicado porque, bueno, Antonio ya Pero había un hecho otras año pelis. también. Bueno, es que no pudo presentarse. Sí. Bueno, que había sido presentado por otra película a lo mejor. o alguna Sí, cosa ya así. había hecho alguna otra película muy bonita, Nota sobre un verano, que es preciosa. Es muy bonita, sí. La he Preciosa, visto, sí, y Diego Llorente, que es muy encantador Sí que lo es. y muy buen cineasta. Y claro, pero bueno, sí que es cierto que bueno, creo que han cambiado las normas también, no lo sabíamos, pero sí, habría sido bonito para él y para mí. Ahí está. Pues llegamos a la última pregunta de la entrevista, que es la pregunta inmodesta y Sí. que da nombre a esta entrevista. Yo creo que estamos en campaña, hay que dejar la modestia aparte y esta entrevista es parte de un ciclo que se llama Razones para. Entonces la pregunta es, razones para que el día 8 en Granada digan el Goya a la mejor dirección Nobel es para Sandra Romero por donde pasa el silencio. ¿Qué dirías? Vale, qué difícil la pregunta. Están oyendo todos los votantes, sin presión. Pues a ver, yo lo que creo que tengo que aportar, ¿no? por un poco enfocarlo desde ahí, pues siento que es una mirada muy humana con los personajes y siento que para mí lo importante es traer personajes a una pantalla que conecten o que muevan algo dentro. Y yo siento que mi trabajo con estos actores,
con la familia, con Mona Martínez, con Nico. Siento bueno, que hemos conseguido que esté ahí, ¿no? y que conecte, y creo que pues hay películas que entretienen más, hay películas que hacen reír, que hacen llorar, pero siento que hay una mirada humana, y eso es lo que a mí me interesa, y eso es lo que vengo a intentar poner en una pantalla, así que... No, y además es que con la construcción de la temporada de premios, que se va profesionalizando, conseguir un Goya es importante y sí. Contribuye a las carreras, y yo creo que eso también, por eso hacéis campaña, ¿no? Porque un Goya sí, completamente, carrera. Sí. Pues oye, Sandra Romero, ha sido un placer compartir esta charla contigo. Igualmente, David. Que haya mucha suerte con esta Por donde pasa el silencio, y nos seguimos viendo en el camino, en las alfombras rojas. Estaremos en la alfombra roja de los Carmen, en los Feroz, en los Goya, o sea que nos quedan... Pues nos vamos tienes a ver. que soportar unas cuantas veces. Bueno, sí, encantada, vamos, de soportaros. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ti, David. Que vaya muy bien. Y vosotras y vosotros, pues gracias por estar ahí, por escuchar esta conversación y por verla, y seguimos con más razones para aquí en Quinótico. Hasta la próxima. Pues sí.